Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Enrique Orozco y este día quiero compartir con ustedes los resultados de una de mis últimas investigaciones titulada Programa de Prevención basado en Mindfulness para el estrés, la ansiedad y la depresión. Antes de comenzar presentándoles los resultados de esta investigación, quiero compartir con ustedes mis datos generales. Mi nombre es Arturo Enrique Orozco Vargas. Trabajo en la Universidad Autónoma del Estado de México, en el campus llamado Centro Universitario UAM Atlacomulco. Actualmente me dedico a trabajar como investigador y profesor de tiempo completo adscrito a la licenciatura en Psicología. Y este día quiero compartir con ustedes los resultados del programa de prevención basado en Mindfulness para el estrés, la ansiedad y la depresión. Estoy presentándome en el tercer Congreso Iberoamericano de Salud Mental dentro del eje temático de la prevención y la postulación es en investigación por conocimiento obtenido. Bueno, voy a comenzar entonces con esta presentación. Quiero primeramente comentarles que la práctica del mindfulness, de la conciencia plena, aquí en la literatura científica en español la traducción ha sido ya sea por conciencia plena o por atención plena. Yo prefiero el término de conciencia plena porque considero que engloba más el constructo psicológico a profundidad de lo que es el mindfulness entendido como un estado de conciencia. Y esta práctica entonces tiene una larga historia de más de 3.000 años. Sobre todo en Asia, donde hace más de 3.000 años ya se practica el mindfulness. Dentro de las diversas definiciones que se han dado de este constructo, elegí la de Kabat-Zinn, la cual menciona que el mindfulness se define como el proceso de poner atención de una forma muy particular en un propósito. Es decir, todos los días en nuestra vida tenemos distintas metas, propósitos, y este propósito es el que la práctica del mindfulness nos ayuda a irlo identificando. En el momento presente, el día de hoy en particular, que estoy teniendo entonces esta conciencia plena y evitando emitir juicios. Es una característica muy particular de mindfulness porque nos ayuda a quitar esas barreras que en un primer momento vamos teniendo y que nos impiden entonces vivir a plenitud y tener conciencia de los propósitos y los momentos día a día que vamos teniendo. En este proceso interactúan la autorregulación de la atención, es decir, los seres humanos tenemos la capacidad de ir fijando la atención hacia distintos elementos y esa capacidad de autorregulación nos permite entonces llevar la atención hacia el objetivo que nosotros deseamos. Y la orientación, la cual está caracterizada por 3 elementos, el de curiosidad, el de apertura y de aceptación, incluyen entonces este elemento de la orientación, de las propias experiencias en el aquí y en el ahora. El de aquí, que es entonces en el lugar en el cual me encuentro, y en el ahora, en el tiempo presente que estoy viviendo día a día. Durante la década de los 70s y los 80s, las prácticas de mindfulness comenzaron a tener aplicaciones clínicas en la psicología. Entonces, les mencionaba anteriormente que la práctica del mindfulness en lo general viene de Asia, de las prácticas sobre todo budistas que se tuvieron desde hace miles de años. Y fue hasta el siglo pasado, en la década de los 70s y 80s, donde diversos psicólogos empiezan a identificar estos elementos ancestrales de la práctica de mindfulness y lo trasladan directamente a la psicología para, en este contexto de la psicología, englobarlo dentro de los estados mentales que los seres humanos tenemos. Y dentro de estas prácticas que se empiezan a hacer ya, pero dentro de la psicología y con los elementos propios de la psicología, uno de los programas internacionales con mayores beneficios para la salud mental es el desarrollado por el Dr. Jon Kabat-Zinn con el nombre de Mindfulness Based Stress Reduction.
Y de esta manera, con este programa, creado entonces en la década de los 70, comienza una serie de investigaciones que han buscado determinar los beneficios, los alcances que tienen dentro ya del área de la psicología. Este programa ha demostrado su efectividad en múltiples tratamientos, por ejemplo, con aquello que tiene que ver con el dolor crónico, con la disminución del estrés, la depresión y la ansiedad. Recordemos que pues, el nombre tiene que ver con la práctica relacionada con el estrés. Sin embargo, después de muchos años de práctica y de ver los alcances, se ha demostrado científicamente que no es exclusivo del estrés, sino que también tiene implicaciones, por ejemplo, hacia la depresión y la ansiedad. Tiene también que ver con beneficios para la recuperación en el sistema inmunológico y también con un incremento en el bienestar mental en lo general. Entonces, estos son los alcances que ha tenido este programa en particular y que es el que yo entonces incorporé pues con estos elementos para llevar a cabo el proceso pues de la intervención y desde ahí hacer la investigación de la misma. ¿En qué consiste entonces este programa de intervención basado en mindfulness? Tenemos entonces 8 semanas. El programa está diseñado para trabajarse en 8 semanas. Cada una de las semanas tiene una temática en particular con una serie de objetivos propios. El primero de ellos, en la primera semana, se trata de trabajar la toma de conciencia elemental. Entonces, ese es el eje temático. Quiero decir aquí que para esta investigación los participantes fueron asignados a 3 grupos. Ahorita más adelante lo vamos a ver en la aleatorización, pero para que se entienda pues desde el contenido que estoy mostrando en esta diapositiva, tenemos aquí entonces lo que es el grupo que yo lo llamé grupo presencial, que recibió entonces las 8 semanas de contenido del programa del Dr. Jon Kabat-Zinn. Este grupo presencial tomó entonces el contenido en una serie de sesiones de entre 1 hora y media y 2 horas. Y el otro grupo fue el grupo también presencial, más las actividades en casa, que se tuvieron entonces en cuanto a una serie de elementos extra al de la participación presencial y por último un grupo control. Entonces, el grupo presencial tomó las prácticas, por ejemplo, en la primera semana del escaneo corporal, en la segunda semana de la práctica sentada, en la tercera del yoga consciente, en la cuarta de una técnica que se llama stop, en la quinta semana acercarse a las emociones difíciles o el dolor físico, en la sexta semana la meditación de la montaña y la meditación del lago, en la séptima semana la práctica de la bondad amorosa y concluimos en la última semana en cómo desarrollar tu propia práctica. Este otro grupo experimental tomó estas mismas sesiones, las 8 sesiones, pero además al finalizar cada una de estas sesiones les indiquen las actividades que ellos llevarían a su casa, las cuales tenían que ver principalmente con videos. Ellos llevaron entonces una serie de videos, se les proporcionaron, que ellos tenían que ver en su casa y que fueron abordando pues, las 8 temáticas que tiene cada una de las semanas. Además de los videos, llevaron también lecturas que ellos estuvieron realizando y por último una práctica informal que el programa particular de mindfulness lleva semana tras semana. Entonces, esos 3 elementos los fueron desarrollando en sus casas por las tardes, por las noches, y con eso fueron complementando el programa presencial, es decir, el asistir también durante 1 hora y media, 2 horas, cada una de las semanas a recibir su práctica presencial. Entonces, ese es el contenido general, tanto para el grupo de presencial, que tomó además las 8 prácticas presenciales, y el otro grupo, que además de esas prácticas presenciales, se llevó a cabo
las tareas que tuvieron que realizar durante las tardes. El objetivo entonces de esta investigación es evaluar los efectos de este programa de mindfulness en los niveles de estrés, ansiedad, depresión y también de regulación emocional y bienestar psicológico en una muestra de estudiantes universitarios. Las hipótesis que formulé fueron comparando con el grupo control. Los participantes que recibieron las dos versiones del programa de mindfulness, que ya les comenté cuáles son esas dos versiones, experimentarían entonces una disminución en el estrés, una disminución en la ansiedad, una disminución en la depresión y un aumento en su regulación emocional y en el bienestar psicológico. Específicamente, de los dos grupos experimentales, el grupo que recibió el programa presencial más las actividades en casa mostraría puntuaciones que reflejarían una mayor efectividad del programa. Estas entonces fueron mis hipótesis. Los instrumentos para hacer una medición de estas variables fueron 4. El primero fue la escala DAS, que mide estrés, ansiedad y depresión. Después, para medir las estrategias de regulación emocional, se empleó el cuestionario cognitivo de regulación emocional. Para medir la conciencia plena, en concreto, se utilizó el inventario de habilidades de conciencia plena de Kentucky. Y por último, para medir el bienestar psicológico, se utilizó la escala de bienestar psicológico de Riff. Esta es la aleatorización que se llevó a cabo. Comenzamos con 188 potenciales participantes que manifestaron su interés de tomar este programa, de los cuales 56 fueron excluidos por diversas razones y no cumplir con los criterios de inclusión. Entonces, los 132 que quedaron fueron aleatorizados en 3 grupos. Bajo la asignación del grupo presencial, 44 sujetos, el grupo presencial más las actividades en casa, que fueron 44 sujetos, y por último, la asignación al grupo control, también con 44 sujetos. Por distintas causas, en el primer grupo presencial se perdieron 4 participantes. En el grupo presencial más las actividades en casa, 5 participantes no continuaron. Y por último, en el grupo control, nada más 2 participantes no concluyeron. Para entonces, al final, tener a 40 participantes concluyendo todas las 8 semanas en el grupo presencial. En el grupo presencial más las actividades en casa fueron 39 y en el grupo control se quedaron 42. Fueron analizados entonces 40 participantes en el primer grupo, 39 en el segundo y por último 42 en el tercero. Los resultados se analizaron por medio de análisis descriptivos, la prueba TED-Student, análisis de varianza de una vía, pruebas post-hoc y todo ello utilizando el programa SPSS versión 23. Y bueno, esta es la parte entonces más interesante de la investigación, son los resultados encontrados. Tenemos entonces aquí los 3 grupos, el grupo del programa presencial, el grupo del programa presencial más las actividades en casa, el grupo control. Estos son los resultados entonces de la línea base, el pretest y después la comparación con el posttest. Entonces, si quieren, vamos a comenzar por el grupo control, en el cual los resultados mostraron que no se tuvieron diferencias estadísticamente significativas entre su pretest y su posttest. Es decir, que los sujetos con el mismo nivel de estrés, ansiedad, depresión que llegaron, pues terminaron con niveles muy semejantes. Aquí está también el tamaño del efecto utilizando la D de Cohen y vemos pues tamaños del efecto muy pequeños porque simplemente pues no se dieron diferencias estadísticamente significativas en ninguna de las 22 variables que se analizaron.
Esto queda demostrado pues que no hubo diferencias y que el grupo control pues tuvo esa característica de servir entonces como referente para compararlo con los otros dos grupos donde sí encontramos diferencias significativas muy importantes. Voy a comenzar entonces primero con el grupo que tomó el programa presencial. En este caso, en cuanto a los elementos de estrés, ansiedad y depresión, en todos se encontraron diferencias estadísticamente significativas. Al comparar en el pretest y en el posttest las estrategias adaptativas de regulación emocional, podemos encontrar que en todas se dieron diferencias significativas, excepto en la variable poner en perspectiva, donde no se tuvieron esas diferencias. Aquí entonces lo que entendemos es que el programa no tuvo efectos para lograr cambiar en los participantes esta capacidad de poner en perspectiva las situaciones que van viviendo. En cuanto a las estrategias desadaptativas, vemos que en dos fueron estadísticamente significativas, con excepción de el autoculparse y la catastrofización, donde no se obtuvieron estos cambios importantes en los participantes. En cuanto a la conciencia plena, a la capacidad entonces de ser consciente, en todas se tuvieron resultados estadísticamente significativos, hubo unas diferencias importantes, lo vemos que aquí los tamaños del efecto, si lo comparamos los tamaños del efecto en los distintos grupos de variables, encontramos que fue en la conciencia plena donde tuvieron mayor magnitud. Y por último, en el bienestar psicológico, también aquí en todas, con excepción del dominio del entorno, se encontraron resultados estadísticamente significativos. En conclusión, que nos dicen que este programa, el hecho de que los participantes hayan ido durante 8 semanas seguidas a tomar durante 1 hora y media o 2 el programa del Dr. Jon Kabat-Zinn de conciencia plena, indica que con ello es suficiente para tener efectos importantes en la disminución de los factores de disfunciones psicológicas y también en el de las estrategias desadaptativas, y que por el contrario se encontraron resultados muy importantes en cuanto al aumento de las estrategias adaptativas, de la conciencia plena y del bienestar psicológico. Esto fue en el grupo presencial. En el grupo presencial, pero que además llevó a cabo sus actividades en casa, como vemos, fueron los efectos aún de mayor magnitud. Y no nada más para los factores de estrés, ansiedad y depresión, sino que también en el de las estrategias adaptativas, donde en todas fueron estadísticamente significativas, con excepción de el poner en perspectiva. En cuanto a las estrategias desadaptativas, solamente en el autoculparse no fueron significativas. Y después, en cuanto a la conciencia plena y el bienestar psicológico, en todas fueron estadísticamente significativas. Y además, el tamaño del efecto fue muy importante. Tuvo incluso tamaños del efecto de mayor magnitud que en los que tuvieron la presencia del grupo que nada más fue durante esas 8 semanas a tomar de forma presencial las actividades del programa de Mindfulness. Una vez que hicimos esta comparación entre la línea base y el post-test, llevamos a cabo una serie de análisis de varianza para entonces comparar los 3 grupos. Y nos encontramos entonces que en cuanto a los factores, que era nuestro principal objetivo, encontramos en todos los casos diferencias estadísticamente significativas entre los 3 grupos. En cuanto a las estrategias adaptativas, también encontramos diferencias significativas con excepción de poner en perspectiva. En cuanto a las estrategias desadaptativas, encontramos diferencias en todas las variables, con excepción de el autoculparse. Y por último, en cuanto a la conciencia plena y el bienestar psicológico, en todas encontramos
diferencias estadísticamente significativas. Es decir, que de entrada sabíamos que el programa tuvo grandes efectos para los participantes, los 132 que participaron, y particularmente con aquellos que tuvieron que ver con los grupos experimentales. Y al final quisimos entonces llevar a cabo las pruebas post-hoc de Bonferroni para ver dónde se habían encontrado las principales diferencias. Y como habíamos hipotetizado, pues fue entonces de esta manera que se cumplió nuestra hipótesis en cuanto al grupo control, tanto en la comparación con el programa presencial y la comparación con el programa presencial más las actividades en casa. Vimos que entonces el grupo control mostró diferencias estadísticamente significativas con estos dos grupos, dando a conocer que la intervención tuvo grandes efectos y comparándolos con aquellos que no tuvieron la posibilidad de recibir el programa. Y cuando de esos dos grupos experimentales entonces quisimos ver si habían tenido también diferencias significativas, nos encontramos que sí, que el grupo que tiene que ver con la presencia de llevarlo a cabo durante las 8 semanas que estuvieron presentes, más las actividades en casa, fue estadísticamente significativo estas diferencias en todos los factores del estrés, ansiedad y depresión. También en cuanto a las estrategias adaptativas de regulación emocional. En las desadaptativas, solamente en el autoculparse no encontramos esas diferencias estadísticamente significativas. Después, en cuanto a la conciencia plena, en todos los fue. Y por último, en el bienestar psicológico también. El grupo que participó y tomó el programa presencial más las actividades en casa tuvo mayores puntuaciones que el grupo que únicamente tomó el programa de forma presencial. En cuanto a la discusión, entonces, vemos que el número de sesiones y el contenido de cada una de ellas es determinante en los efectos que tienen las intervenciones de mindfulness en una gran variedad de variables psicológicas, en este caso en particular las 22 que nosotros incluimos. Los resultados mostraron que ambos grupos experimentales tuvieron efectos significativos y de mayor magnitud en todas las variables en comparación con el grupo control, lo que entonces nos permite afirmar que el programa es efectivo, que tiene grandes beneficios para aquellos que lo tomen en cuanto a estas variables que nosotros analizamos. Al comparar los efectos de ambos grupos experimentales, entonces, bueno, ya sabemos que con el grupo control sí hubo diferencias importantes, pero bueno, la parte importante era saber si entre ambos grupos experimentales también lo había sido. Y entonces los resultados revelaron que el grupo que recibió el programa presencial más las actividades en casa reportó los efectos de mayor magnitud en la gran mayoría de las 22 variables. Ello nos permite concluir que este grupo pudo adquirir más conocimientos y ha desarrollado un mayor número de habilidades con la finalidad de contener los efectos negativos de los factores de riesgo, en este caso particularmente del estrés, la ansiedad y la depresión. Tuvo esa capacidad pues de contención junto con las estrategias desadaptativas de la regulación emocional. Entonces, por el lado negativo de los factores de riesgo, quedó demostrado que el programa ayuda a contener todos estos elementos. Y en cuanto al contenido que incluyó las actividades en casa, les permitió el desarrollo no solamente de los mecanismos de la conciencia plena, sino también de las estrategias adaptativas de la regulación emocional, lo cual repercutió en el incremento de su bienestar psicológico. Entonces, del lado positivo, en esto que llamamos los factores de protección, fue muy importante el hecho de el contenido pues que recibieron no nada más de forma presencial en las 8 semanas, sino también de todas aquellas actividades que llevaron a cabo los participantes en su casa, que tuvieron que ver con, les había comentado, los videos,
las lecturas y estas prácticas informales, que son actividades que van realizando los participantes para con ello entonces lograr la capacidad de ir desarrollando los recursos, los mecanismos propios de mindfulness, de la conciencia plena, y desde ahí entonces potencializar estos mecanismos, las estrategias de regulación emocional adaptativas y finalmente de su bienestar psicológico en lo general. Finalmente, quiero cerrar esta presentación hablando de algunas recomendaciones. Mi principal recomendación entonces es el que al llevar a cabo programas de mindfulness consideremos entonces el número de sesiones. En la literatura científica, antes de llevar a cabo esta investigación, estuve abordando y analizando distintos programas, los cuales algunos de ellos son de una sola sesión, algunos otros de 4 sesiones, algunos otros de 6 sesiones, a lo mejor algunos otros de 20 sesiones. Entonces es aquí importante que el número de sesiones tengan y sea de tal número de cantidad para que los efectos sí tengan repercusiones entonces en aquellos elementos y factores psicológicos que pretendemos mejorar, o que por el contrario contener, como son estos factores ya que tienen que ver con trastornos o disfunciones mentales. Pero no únicamente es la cantidad de sesiones, sino también es el contenido de ellas. Como una de las principales entonces aportaciones de esta investigación es determinar, identificar que no bastó únicamente las intervenciones, las sesiones presenciales, sino que la parte más importante fue las actividades que se llevaron a cabo extra en su casa. Esas son las que hicieron una diferencia significativa de aquellos participantes que únicamente tomaron las actividades presenciales. Y por último, algunas implicaciones que yo quiero compartir con ustedes tienen que ver con los efectos a corto, a mediano y a largo plazo que se tienen en cuanto a el programa de mindfulness. Esta investigación fue únicamente transversal y entonces son los resultados que encontré a lo largo de 8 semanas. Pero en investigaciones que se han hecho longitudinales se ha podido determinar que el programa de mindfulness tiene también efectos a largo plazo. Eso todavía falta realizar más investigaciones para irlo determinando con mayor exactitud, pero sabemos pues que no nada más en las semanas que se llevan a cabo, que toman los participantes el programa de mindfulness, sino que también durante muchas semanas o meses posteriores tiene implicaciones en su vida cotidiana. Y aquí en la literatura científica todavía hay un debate, pero estas investigaciones precisamente nos ayudan a ir teniendo mayor claridad en saber si tomando un programa de mindfulness que tenga la suficiente calidad, que tenga la suficiente cantidad de sesiones y que además tenga un contenido apropiado, será suficiente para incluso que algunos participantes que sufren, por ejemplo, de estrés, de ansiedad y de depresión, no tengan que recibir terapia porque el programa ha sido tan efectivo que les ha servido entonces para trabajar aquellos elementos que estaban haciendo mella en su salud mental. Eso todavía falta pues investigarlo, pero bueno, esas son las implicaciones que cualquier programa de mindfulness que tenga la suficiente calidad pues puede repercutir en la vida de las personas y particularmente en su salud mental. Finalmente, son mis referencias, algunas de las más importantes que utilicé. Y no me queda más que agradecerles por su atención. El programa de mindfulness, los programas de mindfulness son verdaderamente interesantes, tienen implicaciones maravillosas, muy importantes en la salud mental de las personas y pues esperemos que se siga profundizando en su estudio para ir encontrando aquellos elementos que mayor beneficio van teniendo para las personas y desde ahí irlos adaptando, irlos mejorando y que tengan mayor beneficio para la población en general.
Bueno, pues les agradezco mucho por su atención. Ha sido un gusto haber participado en este tercer Congreso de Salud Mental. Les envío un saludo desde México y esperemos vernos en otra ocasión. Muchas gracias por todo.